Qué gusto grande tenerlo otra vez en el piso de Zona Crítica a Carlos del Frade, para muchos de nosotros Carlitos. ¿Cómo te va? Muy bien, Héctor. Un gustazo haber podido venir. ¿Vos Porque me invitan muchas veces y me da mucha bronca no poder venir, porque vos sabés que yo no tengo auto, no manejo ni un monopatín. Pero hoy, como me quedo a la noche para hacerle el aguante a un fiscal que para mí es muy importante en la provincia de Santa Fe, como Matías Cederi, cuando me llegó la invitación digo, no, esta vez voy y acá estoy. Un gustazo. Por Zoom hemos hablado un montón de veces, Sí, en pandemia. sí, claro. Creo que la última vez fue en el 2019 que viniste. O sea, Mirá. que ha pasado mucho tiempo. Mirá. Tal vez en el medio me estoy salteando alguna, pero Y creo es que probable. fue. Y es probable, Sí. porque ahí esa pausa de la pandemia Sí, fue gigante. sí, sin duda. Fue gigante. Hoy estaba, bueno, finalmente se llevó adelante la presencia, a partir de una convocatoria que se hizo previamente, de la ministra de Gobierno Celia Arena y del secretario de Justicia, subsecretario de Justicia Gabriel Somaglia, en función de un pedido de los legisladores, muchos de ellos dentro de la oposición, para que se aclaren por qué en el procedimiento de selección para enviar los pliegos de los futuros jueces comunitarios se habían tomado criterios desconocidos, arbitrarios a priori y muy raros, porque muchos de los que habían concursado habían hecho un concurso de mitad de tabla para abajo y sin embargo aparecían en la consideración del Poder Ejecutivo en un lugar muy expectante. Antes de hablar de este tema concreto, vamos a ver qué decía Celia Arena, Carlitos, Con antes todo de la reunión, y ya nos metemos de lleno en este tema. Bárbaro. Todos ustedes saben que hay una característica en nuestra provincia, que la legislatura tiene mayoría opositora, entonces claramente estos diálogos hay que ir construyéndolos en un marco de sostener los argumentos que cada uno esgrime, pero siempre tratando de avanzar, en este caso concretamente con algo tan importante como los jueces y juezas comunitarias, ¿no? Que es una respuesta muy fuerte a los vecinos y vecinas de cada una de las localidades, que en este caso son 36, que tienen la posibilidad de contar con una persona que atiende las cuestiones cotidianas. Este es uno de los procesos que establece la Constitución y nuestra democracia. La Constitución de Santa Fe dice que el Poder Ejecutivo es quien designa a los miembros del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia. Este procedimiento fue regulado por 2 decretos, uno del 2014, uno del 2019, anteriores a nuestra gestión, y que nosotros llevamos adelante respetando cada una de las normativas. Muchos de los cuestionamientos no tienen en cuenta la reforma del 2019, porque cuando nosotros vemos se habla de puntajes, y justamente la reforma del 2019 lo que plantea es que no hay una calificación parcial para la evaluación de oposición y para los antecedentes, como sí manifestaba el decreto anterior, el 593, que decía que la prueba de antecedentes tenía un puntaje de 60 puntos, y la prueba de oposición de 60 puntos y los antecedentes de 40. El 268 del 2019 elimina ese concepto, no hay puntuación, hay una evaluación integral y global de las 3 etapas: oposición, antecedentes y la entrevista. Entonces, se estableció esa prueba de oposición como un primer filtro. Ese filtro derivó en un puntaje, porque lo que estaba establecido y ese piso era todas las personas que superen los 60 puntos pasaban a las otras etapas de antecedente y de oposición. Entendemos que se actúa de buena fe porque todos y todas saben lo que decía al inicio, ¿no? 36 jueces comunitarios en localidades. Ustedes saben que en muchas localidades pequeñas de nuestra provincia no hay ni siquiera abogados, entonces es la primera puerta. Más allá de sus competencias se atienden muchísimos casos y nosotros entendemos que eso es lo que tenemos que dar respuesta. Bueno, escuchábamos y veíamos a Celia Arena, y a lo último veíamos también a Fabián Palo Oliver, que con Carlos del Frade me parece que fueron los principales voceros, los principales cuestionadores de cómo se llevó adelante este proceso, no de hace un día, 2, 3, hace bastante que Palo, que Carlos del Frade están diciendo está amañado el proceso, no está claro, vienen de la política algunos de los aspirantes que hicieron el concurso y que terminaron en lugares expectantes, no está claro cómo el gobierno termina resolviendo para tal lado y no justifica por qué lo hace. ¿Qué impresión te quedó, Carlos, a vos de la reunión?
que fue una máquina de generar excusas, tanto Celia Arena como Somaglia. Porque lo que nosotros decíamos es, ¿por qué queda claro que en la mayoría de los 36 nombramientos hubo gente a dedo, puesto por acuerdos políticos entre sectores del peronismo gobernante, con el socialismo, con el radicalismo y con sectores del propio peronismo? ¿Por qué se elige el dedo? Esa pregunta no se hizo, no fue absolutamente gambeteada con todas estas justificaciones y excusas sobre cuestiones de interpretaciones individuales. A mí lo que quedó claro hoy era como que se hubiera resucitado Protágoras. Protágoras, para los que estudian filosofía y para los que no estudian filosofía, fue el hombre que generó aquello que fue el sofismo. El sofismo son los argumentos individuales por encima de la realidad, por encima de lo colectivo. El hombre en la medida de todas las cosas, decía Protágoras. Esto es lo que hoy se estableció. Tanto Somaglia como Arena decían, esta es tu interpretación, esta es la nuestra, y listo, como que todo estuviera bien. Y no está bien todo esto que se hizo, porque además hay una pregunta que no se contestó. ¿Por qué el gobernador Perotti, utilizando la atribución que le da la Constitución de la provincia de Santa Fe, de elegir más allá de las calificaciones que se haya tenido o no en todas estas famosas pruebas de antecedentes, puntaje y demás, por qué eligió a 7 de acuerdo a esas puntuaciones y por qué en 29 casos no lo hizo? No hay argumentos. Entonces yo le decía, si a esta altura de la democracia, a punto de cumplir 40 años de la democracia, ellos creen que es válido, se democratiza la democracia, tratando de decir que hay o no hay ninguna explicación. Acá no hay explicación. Entonces lo que quedó claro es que para ellos esto es transparente, está bien hecho y no les importa que el gobernador no haya explicado por qué sí o por qué no. Y para mí eso es una prueba más de la fenomenal ciénaga institucional que hace años padece la provincia de Santa Fe, en donde no importa quién gobierna y quién es opositor, porque son lo mismo. Es el PUS, el Partido Único Santafesino, es la infección que corroe a una provincia riquísima. Hoy me decía el ministro de Economía, Walter Agosto, que ¿sabés cuánto producimos los santafesinos, Héctor? 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares produce la gente en la provincia de Santa Fe por año. Somos uno de los territorios más ricos de América del Sur. Decime por qué estamos, entre otras regiones, más cosidos por el empobrecimiento, la desocupación, entre otras cosas, porque la justicia mira para otro lado, porque justifica la desigualdad y porque los sectores políticos conservadores que se quedan con las banderas históricas de los grandes movimientos políticos se relacionan entre sí, nombran a dedo a jueces y de esta manera es una democracia de baja intensidad, hay pobreza, hay desigualdad, pero eso sí, creen que de esta manera se arregla la institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Termina siendo una fenomenal hipocresía, una gran mentira, que termina haciendo que haya privilegios en la provincia de Santa Fe que generan que justamente se concentre la riqueza en pocas manos y que además la justicia esté digitada de acuerdo a la relación política que tenga la gente que se acerque con jueces y jueces. Te iba a decir eso. El estadio previo al sofismo es el poroteo. Claro. El poroteo de ese conjunto, ese conglomerado de poder, ese bloque de poder que no reconoce los partidos políticos, que ahí sí que es transversal. Y sí, que dice, es bueno, el PUS, es el poroteo, ¿no? Sí. El senador fuerte del departamento, vos me prometiste en aquella oportunidad que esta persona podía pongo a mi mujer, pongo a mi hija, una cosa horrible. Esto no tiene nada que ver con la democracia. Es un feudalismo del tercer milenio. Hace poquito se cumplió un aniversario del nacimiento de José Hernández, el creador de Martín Fierro. En una de sus prosas legislativas más importante, cuando ya era senador por la provincia de Buenos Aires, José Hernández hace un discurso maravilloso que habla de los hijos y entenados del poder, vinculado a los jueces de paz que empezaban a surgir en la provincia de Buenos Aires. Acá claramente hay hijos y entenados, y no les importa a los sectores mayoritarios de la política en la provincia de Santa Fe que haya hijos y entenados. No les importa que se garantice el privilegio. Y cuando vos garantizás el privilegio,
lo que se termina destruyendo es la democracia, se termina socavando la democracia. Este proceso que además está acompañado, está acompasado de otro proceso que es paralelo, que es la designación de integrantes de jurados para los concursos, para ocupar otros cargos relevantes dentro del MPA, que también fue un bochorno porque se hizo un día muy temprano, donde había paro de los empleados estatales, a las 7 de la mañana se hizo el sorteo, muchos de ellos ya vinieron renunciando, uno de ellos además, que creo que no renunció todavía, fijó domicilio legal para que sea notificado en Santa Fe, en el estudio jurídico del doctor Somaglia. Sí, efectivamente. Decime si eso no es obsceno. Pero ni siquiera se repara en eso. Claro, claro. Por eso a mí me parece que no es siga, porque supuestamente de esa manera vos mantenés la institucionalidad. ¿A quién le sirve una institucionalidad cosida por la duda, por la oscuridad, por esto del dedo, de los hijos, los centenados? Esta es una democracia que termina siendo para pocos. Entonces después, claro, crece la antipolítica. Ahora, a nosotros que denunciamos esto se nos acusa de antipolítica. ¿Qué política hace la política que garantiza el privilegio para pocos? Eso es lo que realmente daña a la democracia. Ojalá que nuestro pueblo empiece a ver en este tipo de cosas el porqué de las contradicciones. 50.000 millones de dólares por año produce la gente de Santa Fe. Y hay 600.000 personas pobres entre el Gran Santa Fe y el Gran Rosario. Entre otras cosas, porque la política grande, la que termina gobernando la provincia en los últimos 40 años, no se mete con los privilegios. Los privilegios le imponen los límites a la democracia que vota nuestro pueblo. Hay que empezar a votar diferente para que empiecen a terminarse los privilegios. Yo estoy convencido de eso. Ya que te metiste en el tema económico, después podemos volver a lo otro. Walter Agosto estuvo, por si no quedó claro, creo que Carlitos fue bastante claro en eso, pero si alguno se enganchó más tarde, también el ministro de Economía visitó la legislatura, dio precisiones sobre todos estos datos que recién mencionaba del Frade. Y te quiero preguntar esto, ¿dio alguna precisión del plazo fijo que tiene la provincia? No habló nada del plazo fijo de la provincia, no se le preguntó. Sí se le preguntó sobre la subejecución, él habló de que la subejecución casi es consecuencia de lo que significa la cuestión inflacionaria, pero lo que quedó más claro es que la filosofía política del presupuesto de la provincia de Santa Fe está bajo el adjetivo que alguna vez se hiciera famoso a través de Homero en la Odisea, de la prudencia. Cuando Homero cantaba la historia de Ulises, decía Ulises el prudente como sinónimo de astuto e inteligente. Entonces siempre Walter Agosto dice, nosotros hacemos un presupuesto prudente, que lo hace como sinónimo de lo inteligente y lo austero. Yo no sé si es inteligente que el presupuesto sea austero como sinónimo de inteligente cuando la provincia tiene tantas necesidades. Y después en ese mismo presupuesto, cuando vos lees la finalidad de las partidas del presupuesto, la finalidad del gasto, vos tenés Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Género e Igualdad, Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, todos sumados no llegan ni al 5%. Entonces eso va a generar más inseguridad y más violencia. Después los partidos tradicionales, con la mirada clásica de los partidos tradicionales, dicen hay que poner más dinero en seguridad. No, poner más dinero en seguridad y para qué sirva es poner en los barrios trabajo, desarrollo social, deporte, cuestiones que tengan que ver con la inclusión. Pero no se quiere ver y hay como una visión única. El PUS, el Partido Único Santafesino, también impone una mirada única de una filosofía política resignada a hacer de la provincia, como decía Walter Agosto hoy, más competitiva. Ahora, ¿quién pone los criterios de la competitividad de la provincia? En este caso, las grandes empresas. Entonces hay obras públicas en la provincia, pero todo destinado para los exportadores. Tremenda contradicción. ¿Quiénes son los que no pagan impuestos en la provincia? Los exportadores. Los que facturan no un millón de pesos por minuto. No es solamente los que la evaden grosa,
los que no pagan, no pagan porque impuestos. no tienen ninguna imposición tributaria. Porque el artículo o muy flaca imposición tributaria. Porque el artículo 126 de la Constitución Nacional, que se votó acá, en lo que era el viejo Cabildo de Santa Fe, que hoy es la Casa Gris, ahí se votó porque estábamos en la Guerra del Paraguay, 15 de septiembre de 1866. Se votó que la nación tenía más necesidad por estar en guerra que las provincias. Entonces se queda con la caja que tenían las provincias de cobrarle a la exportadora. 1866 se terminó la Guerra del Paraguay y hoy tienen más necesidad de las provincias que la nación. ¿Cómo no le vas a cobrar impuesto al que más tiene? El capitalismo es absolutamente irracional. Le cobra más al que menos tiene. Eso es irracional. Después te dicen, no, nosotros somos realistas. No somos estúpidos como ustedes que piensan cualquier locura. A mí me parece mucho más estúpido y más loco cobrarle al que menos tiene que cobrarle al que más tiene. Al que más tiene no le cobran. Se llevan 1 millón de pesos por minuto. Facturan eso y no se le cobra impuestos. Y después la gente termina pagando los impuestos con una mochila cada vez más pesada. ¿Por qué? Esa es la racionalidad del capitalismo, esa es la prudencia. Se llevan ese monto en el blanco que se llevan. En el blanco, sí, blanco. lo que figura en los balances. En el negro se llevan no sabemos, fortunas. por lo menos 2 veces se más. la lavan, se la evaden, se la sacan. Se la fugan. Se la fugan, como Vicentín. Exactamente. Como Vicentín. Como supimos ahora que ocurrió con esta empresa de corretaje Geo en Piñero, que subfacturaba. La vendía a Chile y después la vendía a precio real, la triangulaba en Uruguay y no pagaba los derechos de exportación, claro, entre otros. Lo hacía pasar como que vendía en Uruguay, o como muchas hoy hacen diciendo que sale toda la exportación por Paraguay, cuando en realidad sale de acá, pero son los asientos contables los que terminan figurando eso. Es terrible. Sí. Es terrible, es terrible. Por eso digo, ahora, esa es la racionalidad del capitalismo. Por eso nos lleva a un planeta Tierra que hoy tiene fecha de vencimiento, por esta brutalidad. Mirá los maduros del capitalismo lo que producen. ¿Vos por qué crees que hay esperanza, Carlitos, entonces? Porque frente a esta locura, esta irracionalidad que nos lleva a esto de tener una fecha de vencimiento del planeta Tierra, hay que poner la racionalidad que viene de la pibada cuando sale a defender los humedales, hay que ponerle la racionalidad de las chicas que salen a plantear de derechos civiles que les sirven a toda una sociedad para ser mejor. La esperanza está justamente en el despertar de una conciencia colectiva en donde se garanticen derechos para las grandes mayorías. Y eso existe, eso es real. Ahora hay que darle un canal de manifestación política a eso, por afuera de los grandes partidos que en la política de Santa Fe han traicionado los derechos, los principios, las banderas que alguna vez lo constituyeron. No tiene sentido seguir tratando de ver si en el radicalismo hay gente progresista y que esa gente progresista gobierne los destinos del radicalismo. No tiene sentido esperar que la gente progresista del peronismo algún día gobierne la provincia. Si siempre lo gobierna la derecha, y la derecha le da nada, le da algunos puestos y nada más al progresismo. ¿Hasta cuándo van a seguir repitiendo la dolorosa experiencia de los años 70? ¿Hasta cuándo van a seguir adentro de un lugar en donde si la cosa se complica los desaparecen? Se tienen que ir de ahí, se tienen que correr, hay que construir algo totalmente diferente. El lunes, por lo menos yo me enteré de un planteo de la Asociación de Fiscales de Santa Fe que estaba reclamando a partir de su vicepresidente, si es que existe el cargo de vicepresidente, creo que sí, se llama Agustín Nigro, es un fiscal adjunto de Santa Fe. Estaban planteando que es injusta la ley 13.013, la que está vigente, sí, aunque tuvo muchas modificaciones, la ley que regula el nuevo sistema de enjuiciamiento penal en Santa Fe, el proceso oral, las audiencias públicas, la oralidad y la publicidad del proceso. Hay algo en Santa Fe que es increíble también, que seguramente si usted lo escucha del otro lado de la pantalla va a decir, bueno, pero cobran sueldos que son exorbitantes. La verdad que yo estoy de casualidad rascando la olla, llegando a fin de mes, pero escuchen este dato. Un fiscal titular con la misma carga horaria, la misma responsabilidad, la misma obligación de cubrir turnos cada tanto, o de flagrancia o de lo que sea, dentro del sistema de enjuiciamiento penal en Santa Fe, cobra 35% más que un fiscal adjunto, que tiene
responsabilidades enormes, que no la puede pifiar, que obviamente está todo el tiempo arriba del volcán investigando. Aquellos que laburan y que son muchos, porque vagos y responsables hay en todos los ámbitos, y también en el MPA y también en la justicia. Pero muchos, si el MPA hoy tiene, a pesar de todas sus críticas, sigue la máquina funcionando, es porque hay muchísimos operadores del sistema que lo hacen de manera muy digna. Bueno, un fiscal adjunto gana 35% menos de sueldo que un titular, con la misma responsabilidad. Y yo le doy dos ejemplos, uno ya después lo va a ampliar Carlitos. Uno en Santa Fe, Laura Urquiza, fiscal adjunta. Es la que investigó la mega estafa de el loteo Las Mercedes en Recreo con círculo rojo en el medio, con nombres intocables en Santa Fe, los Orio, entre otros. Investigó esa mega estafa. Es la que investigó la relación que había entre las bandas narcos en La Ranita, en el norte de la ciudad, con el crimen de Pandu Ojeda en el boliche La Loca. Esto fue recientemente. Otro caso, por poner como ejemplo, es la que llevó al banquillo de los acusados a la gran parte de la barra brava de Colón y de la dirigencia de Colón, logrando en una primera instancia una condena en un juicio abreviado, que fue apelado por el abogado de Darras y de Paniagua, pero está ahí, está en la investigación muy sólida, muy redonda, muy fuerte para ser refrendada en la apelación que será dentro de unos días. Bueno, esa persona está en un lugar de Kelper dentro de la estructura del Poder Judicial o del MPA en Santa Fe. Y mañana va a ocurrir algo muy interesante que quiero que lo cuente Carlos, porque va a ser entrevistado por la Comisión de Acuerdos, que es uno de los pasos obligados que tiene el aspirante a ocupar un cargo muy importante, también un fiscal adjunto, que aspira a ser fiscal titular, un fiscal adjunto que investigó la mafia o los vínculos de la mafia de verdad, la mafia violenta, la que tira tiros, la que lava plata, la que aprieta gente, la que compra voluntades en Rosario. Y es Matías Edery. Hoy un medio de comunicación ponía esto, dice: Matías Edery, denunciado penalmente, corre riesgo la aprobación de su pliego. ¿Cómo lo ves vos, Carlitos, de eso? Que la mafia también está en los medios de comunicación. Esto es fundamental y esto lo sabemos y lo hemos soportado y lo hemos sufrido y lo vamos a seguir sufriendo. Muchos dueños o gerentes de los grandes medios de comunicación se creen tan importantes que creen que pueden decidir quién va a ser el próximo gobernador, quién va a ser el próximo juez. Es una barbaridad, son farabutes que no entienden ni de medios de comunicación ni de política de justicia, pero juegan con cosas que no tienen respuesta, diría el Nano Serrat. Pero lo cierto es que estos tipos entonces le imponen a un diario con tanta tradición, con tanto raigambre en la gente de Santa Fe, como es el Litoral, le impone poner esto que es en realidad una jugada en contra de Matías Edery. ¿Por qué? Porque Matías Edery no solamente investigó a una banda narco asesina tremenda en el país como la de Esteban Alvarado, sino que investigó nada más y nada menos que la corrupción en la política a través del juego ilegal, en donde está este hombre del juego clandestino, Peiti, que dice en un juzgado que le dio $250.000 al senador Armando Traferri. Entonces, a partir de esto, Matías Edery y su colega Chapá Pietro hacen la denuncia contra Traferri y a partir de ese momento empiezan todas las operaciones en grandes medios de comunicación de la provincia de Santa Fe, primero resaltando cualquier estupidez que haga Traferri y después, por sobre todas las cosas, tratar de denigrar las investigaciones de Matías Edery. Por eso mañana, como vos bien decís, vamos a ir a bancar allí a Matías Edery en la Comisión de Acuerdo porque creemos que esa valentía tiene que ver con las historias de mujeres como las que vos contaste, que están como fiscales adjuntos acá en Santa Fe y que realmente te hacen creer que se puede cambiar porque claramente trabajan de forma distinta, trabajan de forma honesta y van al frente. Pero es indispensable ver que cuántas veces el trabajo de muchísima pibada que hace periodismo hoy está tergiversada por los dueños de los medios que juegan además no solamente a hacer guita con el trabajo de todos, sino que juegan a que son los que manejan el poder en una provincia como Santa Fe. Así que mañana, a mí me parece
que abrazarlo a Matías Sederi es justamente abrazar la esperanza concreta y real que cotidianamente se enfrenta a cualquier tipo de privilegio y a cualquier tipo que nos quiere hacer creer que es poderoso simplemente porque maneja un medio de comunicación. Y la última, siempre lo digo, no me canso de decirlo, la comisión de acuerdos de la legislatura de los más anacrónico, vetusto, opaco, oscuro, no por sus integrantes, a veces mucho tienen que ver sus integrantes, a veces no, pero por la forma en que se trabaja. Es todo secreto, el dictamen es secreto, sí. Esa puerta cerrada. Vos, si estás interesado en ir a la entrevista, no podés entrar, tengo entendido. Yo, como diputado, sí puedo podés ir. Ingresar, pero ¿podés preguntar? Puedo preguntar, pero no sé si puedo votar. Votar creo que no. En realidad no puedo votar. No podés. Pero puedo sí preguntar. Pero las versiones taquigráficas son secretas. Sí, claramente, y a veces no están. La mayoría de las veces no están. Entonces, por eso es tan importante lo de la comisión de acuerdo, hacerlo transparente. Por eso digo, la palabra transparente es una palabra que se repite incansablemente, pero de tanto repetir, se la violenta, se la viola, como decía Julio Cortázar. Se termina violando la palabra y entonces la transparencia termina no existiendo, no siendo real. Y efectivamente son mecanismos que tienen que ver con lo muy anterior del siglo XX, con la cuestión oscura. A mí me parece que algún día lo que empezará a ser distinto cuando se empiecen a televisar todas las comisiones. Y allí es probable que empiecen a cambiar las cosas. Gracias, Carlito, por la visita. Un privilegio.